Una de las promesas más reales que hizo Jesucristo es que en este mundo tendremos aflicción, pero tranquilos porque he vencido al mundo, dice. Sin duda, parte de la vida del cristiano se basa en sufrir, en cambiar, en negarse a uno mismo y crucificarse en esa cruz. Sin duda, Dios nos moldea para cada día parecernos más a Cristo. Y lamentablemente a veces con nuestras consecuencias, producto de malas decisiones, o a veces simplemente la vida, nos trae momentos de dolor y de quebrantamiento. Este proceso sin duda lo pasan todos los cristianos, todos vamos a sufrir, todos vamos a pasar por un momento donde diremos, tal vez ya no quiero seguir más con Cristo, o tal vez ya no quiero ser así, pero no puedo cambiar. O tal vez de Dios pasa de mí esta copa si es necesario. Todos pasaremos por nuestro propio Getsemaní. Es así que sin duda Jesús pasó por esto en el Getsemaní y dijo: Dios, aparte de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. De seguro muchos habíamos estado en esta situación donde hemos querido o hemos tenido que tomar una decisión difícil respecto a dejar un lugar, a dejar personas, a negarnos a decisiones que nuestro corazón quiere, que van contra la palabra. Seguro todos hemos pasado casos particulares donde hemos tomado y hemos pasado por estos momentos. Y Dios usa estos momentos para sin duda convertirnos en alguien mucho más parecido a Jesucristo. Y sin duda este proceso trae algo hermoso, una bendición dentro de uno, pero a veces, o casi siempre, el proceso es muy doloroso. Y el proceso el cambio no lo provocamos nosotros, lo produce Dios. Es por eso que hay un relato que lo explica muy bien, que lo comenta muy bien y no está en la Biblia. Está en las Crónicas de Narnia, en el cuarto libro en concreto, La travesía del explorador del amanecer. La gente ya sabe que este libro es cristiano, así que vamos a indagar un poco de lo que nos quiso mostrar C.S. Lewis a través de una historia, cómo nos muestra el quebrantamiento del cristiano. Esto está cuando un personaje llamado Eustaquio se convierte en dragón, producto de su ambición. Resulta que los chicos, toda la tripulación que está buscando el país de Aslan, se embarcan en esto, llegan a una isla, esta isla desierta. Eustaquio era una persona súper desagradable, alguien que sin duda no le caía bien a nadie, era alguien muy desagradable. Llegó a la isla. En eso que llega a la isla decide irse de las personas ya que iban a trabajar y él quería descansar, quería flojear, no quería trabajar y tampoco estar con estas personas. Así que se va solo a un lugar, llega al lugar, se da cuenta de que está solo, se siente solo por primera vez y escapa. Quiere volver al lugar, pero no vuelve, sino que se pierde y va al lado contrario de la isla. En ese lugar encuentra un tesoro y de ese tesoro sale un dragón moribundo que muere. Eustaquio queda perplejo, pero entra a la cueva donde estaba este dragón antes y ve de hartos tesoros y decide descansar en ese lugar que se veía un poco acogedor. Se pone un brazalete de oro y se echa oro encima para luego volver con oro a donde estaba. En eso que duerme, despierta convertido en un dragón. Eustaquio se había convertido en un dragón producto de su avaricia, y en eso él corre rápidamente al lugar donde estaban las personas antes, sus amigos. Sus amigos no lo reconocen al principio, pero luego sí él logra explicarse que él era ese dragón, y las personas lo intentan ayudar y él se vuelve empieza a cambiar su mentalidad, ya que Eustaquio sabía que sus amigos lo iban a ayudar, a pesar de que él era súper penca, a pesar de que él los trataba mal, él sabía que sus amigos iban a estar para él. Eustaquio empieza a tener este cambio de mentalidad hacia sus pares y a tratarlos un poco mejor, obviamente en lo que pueda, ya que no puede hablar al ser un dragón. Empieza incluso a tener vergüenza de sí mismo y a alejarse de ellos.
En una de esas noches que se alejó ocurre algo impresionante que vamos a leer ahora. Eustaquio acá le está contando a Edmundo, que es su primo, sobre lo que había pasado la noche que se convirtió en humano, ya que Eustaquio, luego que se apartó un día, ocurrió algo y al día siguiente ya se había convertido en humano. Y Eustaquio le empieza a contar lo que había pasado esa noche para convertirse en humano. Bueno, anoche me sentía más desdichado que nunca, y esa maldita argolla me estaba lastimando como diablo, la argolla que se puso en el brazo. Eustaquio se rió con una risa muy diferente a la que Edmundo le oyera antes, y se sacó fácilmente la pulsera de sus brazos. Aquí está, dijo, y por mi parte, al que le guste que se quede con ella. Bueno, como te iba diciendo, yo estaba echado, despierto y preguntándome qué diablos iría a hacer de mí. De pronto, pero en realidad puede que todavía sea un sueño, yo no sé. Sigue, dijo Edmundo con mucha paciencia. Bueno, de todos modos miré hacia arriba y vi lo último que habría esperado. Un inmenso león se acercaba a mí lentamente. Y lo raro fue que anoche no había luna, pero había luz de luna donde estaba el león. Se me acercaba cada vez más y yo le tenía mucho miedo. Seguramente pensaría que siendo un dragón fácilmente habría podido dejar fuera de combate a cualquier león, pero no era esa clase de miedo el que tenía. No temía que me fuera a comer, sino simplemente le tenía miedo a él. Seguía al león y me llevó muy lejos por las montañas, y siempre había ese claro de luna alrededor del león, donde quiera que él fuera. Al final llegamos a la cumbre de una montaña que no había visto jamás. En la cumbre de esa montaña había un jardín, árboles y frutas, y muchas cosas más. Al medio había una fuente. Supe que era una fuente porque vi las burbujas de agua que se veían desde el fondo, pero era mucho más grande que la mayoría de las fuentes, como un gran baño redondo, con escalina de mármol que bajaba al fondo. El agua era extremadamente clara. Pensé que si me metía adentro y me bañaba se calmaría el dolor de mi pata, pero el león me dijo que antes tenía que desvestirme. La verdad es que no tengo la menor idea si dijo alguna palabra en alta o voz o no, simplemente lo dijo. Estaba a punto de decir que no podía desvestirme porque no llevaba ropa, cuando me acordé de que los dragones son una especie de serpientes y que las serpientes botan la piel. Oh claro, pensé, eso es lo que el león quiere decir. Y empecé a rascarme y mis escamas empezaron a caer por todas partes. Entonces rasqué un poco más fuerte y en vez de ser solo escamas las que caían por ahí y por allá, toda mi piel empezó a despedajarse maravillosamente, como ocurre después de una enfermedad o como si yo fuera un plátano. En un par de minutos simplemente me salí de ella. La pude ver tirada detrás de mí, con un aspecto bastante desagradable. Fue una sensación muy deliciosa. Entonces empecé a bajar la fuente para darme un baño, pero apenas iba a poner mi pie en el agua, miré hacia abajo y vi que estaba como antes. Estaban las escamas. Está bien, me dije. Quiere decir que tengo puesta otra vestimenta, más ligera bajo la primera, y que también debo sacármela. Así que empecé a rascarme y desgarrar esta segunda piel, que se soltó a las mil maravillas y salía de ella, y la dejé retirada al lado del lago. Pero ocurrió exactamente lo mismo, me rasqué y dije, ay Dios mío, cuántas pieles me tendré que sacar. Ansiaba bañar mi pata. Me rasqué pues por tercera vez y me saqué una tercera piel tal como las dos anteriores y salí fuera de ella. Pero apenas me vi en el agua comprendí que no había servido de nada. Entonces el león me dijo, tendrás que dejar que te desvista yo. No te puedo decir el miedo que me daban sus garras, pero ya estaba al borde de la desesperación, así que simplemente me tendí las espaldas para dejar que me desvistiera. El primer desgarrón que hizo fue tan profundo que pensé que había ido directo a mi corazón, y cuando empecé a arrancarme la piel, sentí el dolor más grande que había tenido en toda mi vida. Lo único que me dio valor para aguantar fue el placer de sentir cómo se despellejaba otra vez, o esa cosa, tú sabes, si alguna vez te has sacado la cosa de una herida. Duele como el diablo, pero es tan divertido como ver cómo sale. Entiendo perfectamente lo que quieres decir, Edmundo. Bueno, continuó Eustaquio. Entonces el león me sacó esa maldita cosa por completo, tal como yo creía haberme arrancado las otras tres, solo que esas no me dolieron. Y allí quedó tirada en el pasto, pero ahora mucho más gruesa, más oscura y nudosa que las pieles anteriores. Y allí estaba yo, tan terso y suave como una varilla pelada, y más bajo que antes.
Entonces el león me agarró, lo que no me gustó mucho porque estaba muy delicado por dentro ahora, que no tenía una piel encima, y me lanzó al agua. Me ardió muchísimo, pero solo un momento. Después el agua se volvió deliciosa y cuando empecé a nadar y a chapotear me di cuenta de que el dolor de mi brazo había desaparecido. Y luego vi por qué. Había vuelto a ser un niño. Este relato sin duda explica lo que quiere decir la Biblia en Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he allí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció cómo hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Sin duda muchas veces a lo largo de nuestra vida Dios va a darnos procesos de quebrantamiento para romper las cosas que están mal hechas, producto de nuestro pecado. Dios nos va a tener que quebrantar como esa vasija, quebrarla y hacerla de nuevo. Y sin duda las crónicas de Narnia lo expresa de una forma muy rígida, de una forma muy buena. Al final estos dos, tanto la Biblia como las crónicas de Narnia, son metáforas del quebrantamiento, de cambiar cosas de nuestra base, de cambiar cosas de nuestro carácter para parecernos más a Cristo. En el caso de Eustaquio era la piel, que sin duda lo explica muy bien en nuestra piel, esa piel pecaminosa, ese pecado de nosotros que tenemos que sacar. Y lo que más a mí me llama la atención es que Aslan tuvo que sacárselo. Uno por sí solo no puede romperse para cambiar. Es Dios el que te rompe y el que te cambia. Dios es el que tiene las garras suficientemente afiladas para penetrar en tu corazón y sacar todo el pecado necesario. Y sin duda es rígido cuando yo leía las crónicas de Narnia y me hacía reflexionar esto, que muchas veces uno se impacienta a veces por cambios que solo produce Dios. Se esfuerzan en provocar unos cambios que simplemente hace Dios. Esa es la reflexión que quería decir hoy día con las crónicas de Narnia, que sin duda ha sido un libro de bendición y que ha hecho mucho reflexionar respecto a muchos temas. Y sin duda este es uno de ellos, donde cómo Dios puede cambiarnos de un día para otro o por medio de un proceso. Y sin duda tenemos que confiar en Él, aferrarnos a Él, porque Él es el que realiza el cambio. Y sin duda Él es el que está al control de la situación que estemos pasando, de nuestro Getsemaní, de nuestro quebrantamiento. Él tiene el control y tenemos que confiar en Él, ya que sin duda siempre va a ser la mejor opción.